El siguiente paso en el ejercicio, ya una vez creado mi clase secuenta, es poder utilizar objetos de esta clase. Para poder utilizar objetos de esta clase es necesario crearlos en un código. Crear objetos en C# a partir de clases no es complicado. Aquí tenemos la sintaxis que nos va a permitir poder crear un objeto a partir de una clase. Utilizamos primero el nombre de la clase, seguido de un identificador. Después el operador igual y utilizamos el keyword new. El keyword new lo que me va a posibilitar es utilizar un constructor para poder generar un objeto. Esto es, new va a generar la dirección de memoria del objeto a partir del constructor de una clase. En este caso recordemos que el constructor de una clase es el nombre de la clase escrito como método. Vamos a ver en mi código, pues tengo aquí mi clase secuenta. La clase secuenta pues está declarada, como podemos ver, dentro del espacio de nombres prueba librería, que es el espacio de nombres donde está mi clase principal. Por lo tanto, simplemente puedo pues llamar al nombre de la clase por su nombre directamente, ya que estoy dentro del mismo cajón o espacio de nombres. Si yo estuviera tratando de crear un objeto a partir de una clase que está dentro de otro espacio de nombres, tendría que anteceder el espacio de nombres punto seguido de la clase. Ya lo veremos más adelante. Bueno, ahorita simplemente lo único que tengo que observar es que mi clase está dentro de mi mismo espacio de nombres donde está mi clase principal. Por lo tanto, para poder declarar que voy a usar un objeto a partir de una clase, bueno, primero sigo la sintaxis y llamo al nombre que se llama secuenta. Noten cómo el mismo IntelliSense me ubica ya a secuenta como una clase. De hecho, aquí tengo del lado derecho dice class. Entonces le voy a dar doble clic y ya me lo agrega. Seguido de esto es como crear una variable. ¿Se acuerdan que cuando creamos una variable, no sé, de tipo entero, poníamos de alguna manera el tipo de dato y su identificador? Aquí es lo mismo. Aquí solamente que el tipo de dato pues va a ser una clase. Vamos a ponerle cuenta 1. Seguido de esto que acabo de hacer, si yo finalizo con punto y coma, lo único que estoy haciendo es decirle al compilador o a la computadora que me prepare un espacio de memoria donde va a poder de alguna manera guardar una dirección de memoria donde va a estar un objeto de la clase secuenta. Pero yo en esta misma línea puedo crear el objeto. ¿Cómo? Utilizando el operador igual. Le voy a decir que quiero crear una nueva dirección de memoria de un objeto de la clase secuenta. Para eso llamo al objeto escrito como método, a la clase escrita como método, esto es el constructor. Recordemos que dentro de mi definición de la clase secuenta yo contaba con un método al cual yo llamé constructor. Es un método vacío que tiene por nombre el nombre de la clase o como identificador el nombre de la clase. Este constructor es el que estoy llamando aquí arriba. El constructor, acompañado del operador new, me posibilita crear una dirección de memoria que voy a almacenar en esta variable llamada cuenta 1. Cuenta 1 es una variable que puede almacenar direcciones de memoria de las clases secuenta. Entonces coloco aquí un comentario en donde especifico que estoy declarando y creando un objeto de la clase secuenta. Ahora nada más resta empezar a utilizar los métodos que me disponibiliza el objeto para poder yo crear de alguna manera poderle cambiar los valores internos. Para yo poder ver los métodos que me disponibiliza el objeto, o como lo llamé en el anterior video, la interfaz pública, simplemente llamo al nombre de la variable donde está guardada la dirección de memoria del objeto. Esto es cuenta 1. Entonces, si yo en el IntelliSense empiezo a escribir cuenta 1, me aparece ya cuenta 1, ya como un cubito azul. Esto es, ya me aparece como un objeto. Si yo coloco el operador punto, se me va a desplegar un conjunto de métodos que
que puedo yo utilizar, métodos públicos que yo puedo utilizar para empezar a trabajar con el objeto cuenta 1. Entonces visualizo acá que de alguna manera tengo el método aplicar interés, asignar nombre del cliente, asignar número de cuenta. Y por ahí tengo un par de métodos que yo no creé, por ejemplo get hashcode, get type, equals to string. Esos son métodos que automáticamente se crean por default en todos los objetos que yo creo a partir de una clase en C#. Más adelante veremos que todos los objetos heredan del objeto object. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ahorita pues debemos de conformarnos con saber que siempre que creo un objeto a partir de una clase, pues tengo los métodos que yo definí dentro de esa clase más unos que por default me agrega el compilador. Bueno, regresando entonces, lo primero que voy a hacer con mi objeto es cuenta 1 representa, ¿verdad?, una cuenta. Le voy a asignar el nombre. Entonces voy a crear aquí asignar nombre del cliente. Asignar nombre del cliente me acepta un string, entonces le voy a poner Pedro Romo. Es el nombre del titular de la cuenta. Entonces esta línea de código lo que va a hacer es tomar Pedro Romo y asignarle ese valor a cuenta 1. ¿Qué más puedo hacer con cuenta 1? Le voy a asignar el número de cuenta. El número de cuenta va a ser igual a 09000900. Ese es el número de cuenta. Vamos a ver, voy a crear un número de cuenta de 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, le agrego 2 para que sean 10 dígitos. Ya que le asigné número de cuenta, ¿qué más puedo hacer? Pues le voy a asignar tipo de interés. Asignar interés. Y se lo voy a agregar en porcentaje. No sé, le voy a asignar interés. Me acepta un doble. Entonces le voy a asignar un doble. En este caso el tipo de interés que le voy a asignar es del 1.2%. Ahí está, 1.2 de interés. Y por último lo que voy a hacer es, de alguna manera, a mi cuenta, ¿qué más tengo? A mi cuenta ya le asigné interés. Le voy a hacer un depósito inicial. En este caso le voy a hacer un depósito de 10 pesos. Y por último, a cuenta 1 le voy a aplicar un interés. Entonces, de alguna manera le asigno nombre del cliente, le asigno número de cuenta, le asigno un interés, le aplico un depósito y le aplico el interés. ¿Qué interés? Pues el 1.2% de interés. Esto es, le estoy aumentando el 20% a mis 10 que deposite. Entonces esas son operaciones que estoy haciendo ya con mi objeto, y para pues modificarle los datos de mi objeto estoy utilizando los métodos que me disponibiliza el objeto, esto es la interfaz pública. Por último me gustaría imprimir, ¿verdad?, los datos de la cuenta. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimiendo datos de la cuenta. Lo que quiero es imprimir el saldo. Entonces aquí voy a utilizar un console.writeLine y voy a escribir el saldo de la cuenta es, que voy a poner aquí en 0. Lo que voy a imprimir es lo que tengo en mi cuenta 1, y yo sé que cuenta 1 disponibiliza un método que me retorna el saldo. Aquí mira, obtener saldo, si más no recuerdo, es un método que me retornaba el saldo de la cuenta. Entonces, como esto es un método, tengo que abrir y cerrar paréntesis. Ya está escrito en forma de método. Recordemos que obtener saldo
que pertenece al objeto cuenta 1, lo que me va a hacer obtener saldo es retornarme lo que internamente el objeto tiene guardado en el saldo. Todo esto realmente se va a convertir en un doble que va a entrar dentro de este writeLine, en este cajón 0. Y lo que voy a tener aquí es, de alguna manera, en pesos, el saldo de la cuenta. Ahora algo que voy a hacer es darle formato. Para eso voy a poner esto, ¿no? El de currency, que me permite darle formato al doble que voy a meter aquí. Entonces voy a guardar, le voy a dar control F5 para correrlo. Obviamente esta parte no la voy a ver, lo único que voy a terminar viendo es ya el resultado, porque esto se ejecuta tan rápido que no lo veo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, creo el objeto, utilizo los métodos para asignarle valores, le aplico un incremento y luego consulto el saldo. Entonces le voy a dar control F5 y ahí está el saldo de la, aquí puse cuenta, lo voy a corregir, cuenta es 12 pesos. Voy a dar enter. Bueno, como veo coincide, estoy aumentando el 20%. Nada más le voy a corregir esto, es cuenta. Entonces, una vez que yo creo el objeto, yo puedo manipularlo y utilizarle y cambiarle sus atributos utilizando sus mismos métodos. Ahora lo que voy a hacer es a mi cuenta le voy a hacer un depósito. Tengo que al método depósito me acepta un doble, le voy a depositar 100 pesos. Y nuevamente voy a imprimir el saldo. Para eso tomo lo de arriba, lo duplico y le voy a poner el nuevo saldo de la cuenta es. Y nuevamente utilizo el método obtener saldo. Obtener saldo va a ir internamente por el atributo privado de saldo y me lo va a planchar aquí, o lo va a pasar aquí en doble, y este doble lo cacha este writeLine, y este writeLine se encarga de imprimirlo en pantalla. Ok, entonces lo voy a correr. ¿Qué resultado espero? Bueno, recordemos que lo primero que hace el programa es crear el objeto, le asigna estos propiedades en función de estos datos que yo le estoy pasando. Ya vimos que lo que hace asignar interés es que le asigna interés de 2%, le doy un depósito de 10, luego le aplico un interés, con lo cual me genera un 12, seguido de eso imprimo, me imprime el 12, luego le deposito 100 pesos, luego vuelvo a consultar su saldo y debo de tener 112 pesos. Entonces le voy a dar un control F5 y veo el resultado. Efectivamente, tengo que, hasta acá tengo la primera impresión del saldo. Después el nuevo saldo es 112 pesos después de haberle depositado 100 pesos. Es así como yo tengo un objeto de la clase secuenta, y ese objeto tiene todos los atributos, tiene todos los métodos, pero ya tiene datos propios. En este caso esta cuenta 1, el nombre es Pedro Romo, ya es una instancia de mi clase secuenta. Es una instancia que puede guardar datos, puedo aplicarle, puedo modificar esos datos en función de los métodos que yo le aplique o de los parámetros que yo le pase a esos métodos para modificar los atributos internos, en este caso del objeto cuenta 1. En el siguiente video voy a integrar ya propiamente este objeto a un programa. Lo voy a utilizar ya en un programa más elaborado, pequeño sistemita que administra cuentas de banco.